saludándoles desde mi canal de YouTube. Les vamos a comentar algunas cuestiones sobre el examen para directores desde la primera dimensión, que tiene que ver con la idea de que el director de educación primaria, en razón de que desarrolla una práctica profesional, esta debe de contribuir a garantizar el aprendizaje de los alumnos. Primera premisa: ¿cómo garantizamos el aprendizaje de los alumnos? ¿Qué requiere el director? Que no sean, o que sean, mejor dicho, una serie de conocimientos sólidos acerca de la organización y el funcionamiento de la escuela. ¿Cómo se hacen las prácticas docentes? Debe de tener mucha claridad de cómo se realizan las prácticas docentes, cómo se hacen los procesos de desarrollo y aprendizaje de los estudiantes. En este punto se empata con lo que están estudiando los maestros de primaria y los maestros, los docentes, como lo señalan en las guías, porque el libro de Judith Mise es fundamental aquí para observar los procesos de desarrollo y aprendizaje de los alumnos, así como los propósitos, los contenidos y los enfoques de enseñanza. Estamos ya entonces en el plan 2011, estamos en los programas de estudio de educación primaria, y se empieza a hacer toda una serie de revisiones sobre la idea de que el director debe de conocer la escuela y el trabajo en el aula, así como las formas de organización y funcionamiento de la escuela para lograr que todos los alumnos puedan aprender. Y los aspectos a evaluar tienen que ver con la tarea fundamental de la escuela. ¿Qué hace la escuela? ¿Cómo se desempeña? Aquí entra la parte del consejo técnico, que es fundamental, que está relacionada con los rasgos de la organización y el funcionamiento de una escuela eficaz, los componentes del currículum, por ejemplo, y su relación con el aprendizaje de los alumnos, y lo que tiene que ver con los elementos del trabajo en el aula, esta parte del trabajo y de la práctica docente, que tiene que ver con ese trabajo importante que se realiza, ¿no? Entonces, una parte que llama mucho la atención son la que refiere ahí en la guía a las características clave de la escuela o de las escuelas efectivas. En el texto de Pam Sammons, que escribe junto a Hillman Josh y a Peter Mortimore, entonces nos habla de las características clave de las escuelas, donde lo que hacen ahí es describir algunos factores claves de efectividad identificados con lo que hace la escuela y el director. Y estos factores, desde esa idea, no deben considerarse como independientes uno del otro, por lo que existe entonces una serie de vínculos entre ellos que pueden ayudar a comprender mejor los posibles mecanismos de efectividad. Es decir, cuando me habla de las claves, me está hablando de claves para la efectividad, y lo que hace Sams es generar 11 factores que son los factores para las escuelas efectivas, donde el primer factor es el liderazgo profesional. Desde aquí va a tener que revisar el director por qué un liderazgo profesional debe de ser firme, debe de ser dirigido, por qué debe de haber un enfoque participativo, qué es o cómo se observa un profesionista sobresaliente. La segunda clave tiene que ver con la visión y los objetivos compartidos, cómo se hace la unidad de propósito, cómo se va dando la consistencia en la práctica, cómo se da la colaboración y el trabajo colegiado. La tercera clave tiene que ver con el ambiente de aprendizaje. Si ya nos habían hablado de los ambientes de aprendizaje en los principios pedagógicos, aquí desde la idea de las claves para hacer efectiva la escuela, nos hablan de una atmósfera ordenada. Y yo creo que aquí es importante también la actitud del director para crear un ambiente de trabajo atractivo, ¿sí? Porque todo esto tiene que ver con una cuarta clave que se refiere a la enseñanza y al aprendizaje, es decir, la optimización del tiempo de aprendizaje y cómo se da la enseñanza y el aprendizaje, colocando un énfasis académico en la escuela.
es decir, la escuela es un centro de la actividad escolar como tal y coloca su énfasis académico y un enfoque que va dirigido hacia el aprovechamiento. En este caso, estas claves tienen una fuerte incidencia en lo que es enseñar con un propósito. No basta enseñar, sino tengo que enseñar con un propósito. Es como en la intervención pedagógica o en la intervención educativa. No basta intervenir, debo de tener una intención. Y aquí la enseñanza con propósito implica la organización eficiente, la claridad de propósitos, la práctica adaptable. En otra de las claves nos va a hablar de las expectativas elevadas. ¿Cuáles son esas expectativas globales elevadas? ¿Cuál es la comunicación de expectativas? El desafío intelectual. Una clave más nos va a hablar del reforzamiento positivo. Ahí van a tratar la idea de la disciplina clara y justa. Fíjense que esto es interesante porque el artículo 42 de la Ley General de Educación nos habla de una serie de conceptos que tienen que ver con la seguridad, el cuidado, la protección, el respeto por la integridad física, psicológica, social, colocar una disciplina acorde a la edad y el respeto a la dignidad de las personas. Entonces, cuando me están hablando de una disciplina clara y justa y de que ese reforzamiento positivo tiene que dar una retroalimentación, eso es importante para que yo pueda hacer efectiva o efectivo el trabajo dentro de mi escuela. Una clave más, el seguimiento de avances de alumnos. A veces nos olvidamos de ese seguimiento, el seguimiento del desempeño del alumno, por ejemplo, la evaluación del funcionamiento de la escuela, cómo está funcionando la escuela. Otra clave podría ser los derechos y responsabilidades de los alumnos, cómo participan los padres de familia en el aprendizaje de sus hijos, cómo lo están haciendo. Usted puede ver en este mismo canal una serie de videos dirigidos a padres de familia también, donde pues les decimos que la función de educar corresponde al hogar. Y la clave última es la organización para el aprendizaje, cómo se da, cómo se generan los procesos de formalización y actualización del personal académico o basadas en la escuela. Muy interesante todas estas claves de las que nos está hablando en este texto SANS, y pues los esperamos aquí próximamente, maestros. Un verdadero placer escucharles también.